Hoy en la escuela bíblica vamos a tratar el tema del pasaje de María y Marta y su reacción ante Jesús por el fallecimiento de su hermano Lázaro. El pasaje que vamos a estudiar está en Juan 11, del 1 al 44. Es un pasaje un poco largo, así que voy a intentar resumirlo. A ver, como sabéis, Lázaro estaba muy enfermo y las hermanas enviaron un mensajero a Jesús a avisarle de que la enfermedad de su hermano se había agravado. Jesús le dice al mensajero que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Dice el texto que Jesús quería mucho a los hermanos, inexplicablemente parece retrasar su visita a la familia. Una vez que decide ir a Betania a ver a los hermanos, los discípulos le recuerdan a Jesús que allí habían querido apedrearle y le instaron a no volver. Pero Jesús les dice que irá para allá porque Lázaro ha muerto y tiene que despertarle. Una vez que llega allí, Marta, la hermana mayor, va al encuentro de Jesús y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le responde: tu hermano resucitará. Después se acerca la hermana menor y le dice lo mismo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice el texto que empezó a llorar desconsoladamente, tanto fue así que los que estaban alrededor les pasó exactamente lo mismo, incluido Jesús. Jesús se conmovió y fue al sepulcro, pidió que se retirara la piedra y Marta, la hermana mayor, le dice: Señor, que ya el cuerpo hiede, ya han pasado 4 días. Y Jesús le responde: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Después gritó: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, con las manos atadas, los pies atados con vendas, el rostro también en un sudario. Jesús le dijo que le desatasen y que le dejasen ir. Eso sucede en Betania, que hoy es un nombre que nos suena a todos, pero en tiempos de Jesús no era más que una aldea a unos 3 kilómetros de Jerusalén, un sitio pequeño sobre un monte. Era uno de esos rincones donde Jesús acudía a descansar y a relajarse junto a sus amigos. Y aunque no conocemos mucho de la familia de Lázaro, parece que era una familia pudiente, bien relacionada, da la impresión de que gozaban de una buena situación económica y que tenían amigos influyentes en Jerusalén. Algunos dicen que además Lázaro pudiera haber sido un fariseo importante que junto con Nicodemo y José de Arimatea creyeron en Jesús. Lo que sí sabemos con certeza es que eran 3 hermanos, al parecer solteros, que vivían juntos. Marta era la mayor de las hermanas, por eso llevaba la dirección de la casa, con un carácter fuerte, poco dada a sentimentalismos y aunque un poco arisca en sus expresiones, era una mujer de gran fe. Parece ser que su hermana, mucho más joven, era lo contrario a ella. Lo que no hay duda entre los comentaristas y los teólogos es que la resurrección de Lázaro fue el mayor de los milagros de Jesús. Estamos hablando de que un hombre, tras llevar 4 días muerto, es devuelto a la vida. Si además a esto añadimos que el milagro fue hecho muy cerca de Jerusalén, delante de muchos testigos, algunos de ellos hostiles a Jesús, no hay duda de que estamos ante un milagro de proporciones inmensas. Un acto así, desde luego, justificaría la fe para muchos, pero también el odio de sus enemigos, que empezaron a buscar sin descanso su muerte. La muerte de Lázaro debió ocurrir entre la fiesta de la dedicación y la última Pascua de Jesús, es decir, a finales de febrero, principios de marzo del año 30, unas semanas antes de que se produjese la muerte de Jesús. Dice que Jesús había estado predicando en Berea, cuando llega un mensajero precipitadamente desde Betania para informarle que su amigo Lázaro está gravemente enfermo. Aunque no se nos dice su enfermedad, supongo que Jesús la conocería. El hecho de que Marta y María conocieran exactamente dónde se encontraba Jesús nos habla del alto grado de confianza que tenía la familia con él. No le dicen ni siquiera que venga, simplemente le avisan de que su hermano ha empeorado. Supongo que estarían seguras que Jesús lo dejaría todo y que iría corriendo a Betania. Sin embargo, la respuesta de Jesús es desconcertante. Esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que su Hijo sea glorificado. Porque Jesús, sabiendo de la gravedad de su amigo Lázaro,
demora intencionadamente su regreso a Betania. Imagino que muchos se quedaron con la primera parte de la respuesta, cuando dice que Lázaro no moriría de aquella enfermedad. Seguramente el mensajero también entendió lo mismo y partió con ese mensaje hacia las hermanas. Pero Jesús sabía que en el momento en el que el mensajero llegó para darle la noticia, probablemente Lázaro ya había muerto y que esa muerte iba a ser usada por Dios para glorificarle. Sabía de la importancia de lo que iba a hacer en Betania y quiere que no haya ninguna duda al respecto. A ver, según los judíos, el cuarto día era el definitivo de la muerte. Ellos pensaban que una vez enterrado el cuerpo, el alma permanecía girando alrededor del sepulcro unos 3 días. Y a partir del cuarto día es cuando comenzaba la descomposición y el alma se aleja para siempre del cuerpo. Así que vemos a un Jesús que no tiene prisa y que se retrasa precisamente 4 días. A propósito, a ver, también nos podemos imaginar la decepción de las hermanas, ¿no? Cómo les debió sentar la respuesta del mensajero cuando les dice que esa enfermedad no era para muerte, porque lo más seguro es que cuando la respuesta la reciben del mensajero, Lázaro ya hubiera muerto, seguramente. Pensaron que a lo mejor no tenían que haberle molestado, pero bueno, quizás buscaban algo de consuelo de Jesús en un momento tan triste, ¿no? Quizás pensaban que si Jesús hubiese estado allí a tiempo hubiera podido frenar la enfermedad. Pero supongo que ya en este momento, bueno, pues esto no pasaba por su cabeza. La verdad es que la respuesta de Jesús que les llegó a través del mensajero les habría sonado a risa si no fuera por la situación en la que por la que estaban pasando. ¿Cómo Jesús podía haber cometido un error así? Decir que esa enfermedad no era para muerte. ¿Y cómo no había venido corriendo al saber de su amigo gravemente enfermo? La verdad es que supongo que esto rompía todos los esquemas mentales de las hermanas. A ver, si Jesús era bueno y les amaba, ¿cómo les había traicionado de esta forma, dejándolas solas? Supongo que no podían entender nada. También es verosímil que las malas lenguas de los fariseos hubieran corrido de boca en boca. A ver, fueron muchos los que subieron a Jerusalén, subieron desde Jerusalén hasta Betania para acompañar a las hermanas. Hay que recordar que las visitas de pésame eran toda una tradición sagrada para los judíos. Se prolongaba hasta 7 días, eran muy exagerados, con muchos gritos, llantos, se desgarraban las vestiduras. No sería exagerado decir que muchos de ellos subieron a Betania con la seguridad de encontrarse allí a Jesús, porque salían de la amistad de la familia. Sin embargo, también sería una sorpresa ver que no estaba allí. Porque además, tantas curaciones que hacía por todos lados y no las hacía en casa de sus propios amigos. ¿No será que tiene miedo Jesús? Seguramente decían de Jesús que mucho hacer milagros en los pueblos perdidos de Galilea, donde no había sabios que lo corroborasen, pero allí, a 3 kilómetros de Jerusalén, en un ambiente culto, con fariseos, esto de hacer trucos de magia ya no era tan sencillo. Habían oído que Jesús había resucitado a 2 jóvenes, pero vete tú a saber si realmente estaban muertos. ¿Y qué sabrían esas gentes de pueblo? Esto era otra cosa. Lázaro llevaba 2, 3, 4 días muerto. Y además estaban ellos para controlar la situación. Solamente Marta y María escucharon algunos comentarios y aunque no querrían aceptarlos, también dirían, jolín, pero ¿qué otra explicación hay ante la ausencia de Jesús? Se dice que transcurridos unos días Jesús le dice a los suyos que iban a volver a Judea. Y supongo que esta frase les cayó como una bomba, porque ellos sabían del riesgo que corrían en Jerusalén y en los alrededores. Los discípulos tratan de reconvenir a Jesús, pero este les dice que tiene que despertar a su amigo Lázaro, que está en un sueño. Y los discípulos responden, bueno, pues si duerme, buena señal, ya se despertará. Jesús les contesta, Lázaro ha muerto. Aquella noticia debió de dejarles helados, porque ¿cómo lo sabía Jesús? Si no había venido ningún otro mensajero a decirles que Lázaro había muerto. Pero no estaba dormido. Jesús parece que lee sus pensamientos y le dice, me alegro de no haber estado allí para que vosotros creáis. Vamos para allá. Los apóstoles no entendían nada, supongo que además el miedo les impedía razonar, iban a meterse en la misma boca del lobo y no sabían por qué ni para qué. Cuando Jesús se acerca a la casa de sus amigos, debió ver la ida y venida de muchas personas.
las mujeres atendían a las visitas. La llegada de Jesús era imposible que pasara desapercibida en una aldea tan pequeña. De manera que cuando Marta escucha que Jesús se acerca, se levanta, corre hacia él y cuando llega Jesús le lanza un reproche, con una mezcla de tristeza y de desilusión, pero también con fe. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tal cual. Así de sincera y así de realista. No entendía la conducta de Jesús y así se lo gritó abiertamente. Pero con todo su fe era mayor que su amargura, porque siguió diciendo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es como si que no se atreve a pedir directamente una resurrección, porque esto ya es como muy fuerte, pero tiene tanta fe en Jesús que sabe que incluso una locura como esa es posible para él. Y Jesús no se anda con rodeos, le dice, tu hermano resucitará. ¿Resucitará? ¿Cuándo? Ella no busca un consuelo barato, ya sé que resucitará en el último día. Esta afirmación tiene como un tono de desencanto ante lo que le dice Jesús. En ese momento Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta debió sentirse sacudida en lo más profundo, ¿os lo imagináis? La respuesta era rotunda. No solo le decía que él era la vida, sino que él era la resurrección también. Y que no venía a prolongar unos míseros años de vida a los hombres, sino a traer una vida plena a través de una resurrección gloriosa. Supongo que Marta debió sentir vértigo ante este descubrimiento. De hecho, ya no dijo nada más sobre su hermano. Lo que sí dijo fue, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y con estas palabras se entrega totalmente a Jesús. Y como toda fe busca ser compartida, Marta corrió a su hermana María, y que estaba todavía en el interior de la casa, y le dijo, el maestro está aquí, te llama. María, que era más joven, llegó a los pies de Jesús y entró en un mar de lágrimas y solo pudo decir lo mismo que dijo la hermana, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Y comenzó a llorar desconsoladamente, un llanto tan contagioso que conmovió al propio Jesús, que también comenzó a llorar. Seguramente que el llanto no fue comprendido por todos, algunos dirían, pero no podía que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Con este pensamiento, al mismo tiempo que le criticaban, también reconocían su capacidad de hacer milagros. Jesús no dedicó ni un minuto a las críticas. ¿Dónde le habéis puesto?, preguntó. Ya sabéis cómo eran las criptas de la época de personas con familias con medios. Era una cavidad excavada en una roca con una gran piedra, normalmente circular, que tapaba la tumba para evitar el acceso de los ladrones. «¡Quitad la piedra!», exclamó Jesús a continuación, ante el desconcierto de todos. Curiosamente, fue Marta la que rompió el silencio. Antes había pedido un milagro, pero ahora no entendía cuáles podían ser las intenciones de Jesús. Había entendido algo sobre una resurrección espiritual futura. Pero en ese momento quizás pensó, bueno, a lo mejor Jesús quiere ver el rostro de mi hermano. Pero dijo, Señor, es que ya hiede, hace 4 días que está muerto. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitad la piedra. Y a continuación imaginaos, ¿no?, un grupo de hombres haciendo girar la piedra. En ese momento Jesús levanta sus ojos al cielo y llora al Padre y después dice, Lázaro, sal fuera. Y esta orden sacude al muerto, le hace removerse en la fría piedra. Y bueno, el resto ya lo conocéis. Imaginaos la gente aterrada, espantada, inmóvil. O sea, es que imaginaos, ¿no? Desatadle y dadle algo de comer, dijo finalmente. La verdad es que Marta y María tuvieron la oportunidad de verbalizar con Jesús toda la frustración por sus esperanzas y sus expectativas no satisfechas. Ambas fueron brutalmente honestas con su amigo y no recibieron por parte de él ningún tipo de censura. Es que estamos tan acostumbrados a imaginarnos a un Jesús como hierático, distante, absorto en sus propios pensamientos, que nos cuesta verlo en una relación franca y abierta con 2 amigas. Marta vio reforzadas sus convicciones acerca de quién era Jesús. Eran amigas íntimas del Señor y Salvador. Sin embargo, ¿hasta qué punto tenían plena conciencia de su identidad? Ambas vieron a su hermano devuelto a la vida.
Y esto es fácil leerlo en nuestros días en la Biblia, pero imaginaos el momento, lo que tuvo que suponer para aquellos que estaban viéndolo, ¿no? Uno podría pensar que ante una situación, ante un milagro como este, todo el mundo creería en él, pero la verdad es que nada más lejos de la realidad. El texto nos dice que algunos creyeron, pero que otros, contra todo pronóstico, fueron a los sacerdotes para llevarles la noticia, es decir, que vieron, pero no necesariamente creyeron. Finalmente es importante mencionar el impacto emocional que todo aquello tuvo sobre el propio Jesús, que dice que lloró sobre la tumba de su amigo y lo hizo por el dolor de la pérdida. Lloró porque hacerlo es humano y él era profundamente y completamente humano. Hay ocasiones en que, como les pasó a Marta y a María, podemos pensar que si Jesús hubiera estado físicamente presente en nuestras cosas, en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, estas hubieran sido totalmente diferentes. Y el Señor no siempre cumple nuestros deseos o satisface nuestras esperanzas. Sin embargo, a diferencia de Marta y María, que sí necesitaban la presencia física del Señor, nosotros tenemos su presencia permanente a través de su Espíritu. Así se mantiene su promesa, que dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Su presencia está garantizada, nuestras expectativas no siempre. Nos encontramos con un Jesús con el que es posible mantener una conversación franca, libre, abierta sobre nuestras frustraciones, sobre nuestras expectativas no satisfechas, lo que esperamos de él y que en ocasiones no sucede. No vamos a encontrar rechazo o reproches por su parte. No se va a sentir ofendido por nuestra falta de confianza hacia él. Él nos entiende. Probablemente el único que puede entender algunas de nuestras frustraciones más íntimas es él. Y en ocasiones, cuando las cosas no van como queremos o incluso como creemos que merecemos, el silencio de Jesús o la respuesta de éste en un sentido distinto al esperado pondrá a prueba nuestra fe.